Bueno, voy a correr yo un poquito para atrás porque nos dimos cuenta que quedábamos medio de costado. Ahí está nomás. Sí, se cayó la decoración. Bueno, discúlpenme, voy a tomarme el tiempo, aunque tengamos que correr después, pero creo que es mejor quedarse sin comer, no sé si todos me van a apoyar, o comer rapidito, pero escuchar, sí, el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de todo el tema estudiado en Instituto Bíblico, en este año de instituto. Agradezco a Jacqueline por haberme ahorrado el tiempo de sintetizar los estudios a través de los 3 años. Fue realmente muy buena memoria, o realmente el corazón fue tocado sin duda. Agradezco que estés Mari acá, Nancy levantándose también de un reposo absoluto, Miriam retirándose también, y a otras que quizás yo no sé la situación, pero sí, el hecho de estar acá significa un esfuerzo. Y sin duda Dios tiene algo para nuestras vidas hoy. A través de los años y la experiencia uno no es que deja de estar nervioso al pararse acá, porque honestamente uno puede estudiar mucho, pero se para acá y siente que la cabeza está en blanco. Entonces no queda otra cosa que decir, Señor, habla, porque yo me olvidé de todo. ¿Saben qué? Cuando preparaba este vestido de novia, le hice, para romper un poquito el hielo, le hice una broma a dos de mis hijos. Tengo 3 hijos, ¿no? A 2 de ellos les hice una broma. Les dije, tengo que hablar de un tema y tengo ganas de hacerlo vestida de novia. Mi hija Andrea casi me mata. ¿Cómo? ¿Vos no podés aparecer? Mi hijo, bueno, el otro también, horrorizado. ¿Cómo iba a estar vestida de novia? Pero realmente fue interesante. Y no lo hice más que nada porque del mensaje no me iban a escuchar, pero sí se iban a reír toda la reunión. ¿Recuerdan que había otro vestido hace unas semanas atrás? Un vestido todo avejentado, roto, sucio, desagradable. Yo sentí en ese momento que hubo un silencio en toda la reunión, ¿no? Porque realmente causaba desagrado el pensar que había pasado con ese vestido. Y era un vestido que no solamente representaba las peleas entre creyentes, sino todo lo que fue los problemas a través del año que estuvimos tratando. Problemas con la lengua y distintos temas más. Pero hoy tenemos uno que es más agradable mirar, ¿no es cierto? Y esta es la meta a que van a ser desafiadas hoy, porque este vestido tiene que ver con un concepto o un tema que es la integridad. La integridad. Es muy bueno que hoy paremos un poquito a entender más este concepto. Wiersbe dice que tenemos que entender 2 fuerzas que compiten entre sí. Una, la de Dios, que busca unir todas las cosas, y la del pecado, que quiere dividir. Dios desea ser enteros, Satanás quiere hacer fracciones. El propósito de Dios, dice Efesios 1:10, que es reunir todas las cosas en Cristo. En Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, porque Dios no acepta términos medios. Él quiere enteros. Fíjense en Efesios, que lo hemos estado viendo, 4:1 y 2, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El diccionario de la lengua inglesa indica que la palabra deriva del latín integritas, que significa calidad de entero, el todo, es estar completo. La raíz de esta palabra es integer, que significa sin mácula, intacto, entero. Y es la integridad algo tan importante como es la vista al ojo o la salud a nuestro cuerpo. Es fundamental para el carácter. Una persona con integridad no está dividida. Eso sería doblez. Ni aparenta lo que no es. Eso sería hipocresía. Pero miren qué interesante. También encontré que la raíz
en griego de esta palabra es aptoría, toría, que es similar a aptarsia, que significa incorrupción, o sea, integridad es similar a incorrupción. Incorrupción es difícil de pervertir, pureza de vida, de costumbres. Realmente la integridad es una firme adhesión a un código de valores. Pero vamos a hacer un reexamen, porque realmente estuvimos escuchando mensajes preciosos, mensajes que enriquecieron nuestra mente, nuestro corazón fue sacudido, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Algo hay que hacer, algo hay que cambiar, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos va a ayudar. Por ejemplo, una pregunta. Me gustó cuando Suni comenzó su estudio con una pregunta. Y también encontré que otras preguntas pueden ayudarnos a tener claridad para hacer un reexamen sobre nuestra vida. Y esa pregunta surge de Job 1:8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Surge una pregunta, porque fíjense en que esta afirmación no la dice Job, la dice Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué diría Dios de mí? ¿Qué diría Dios de vos? Cada una puede estar tranquila en lo que, o segura, en lo que cree que es, pero creo que es oportuno parar y pensar y considerar si lo que yo creo que soy, lo que vos crees que sois, es lo que Dios dice que sos. ¿Qué dice Dios de mí? Con Mónica vimos, por ejemplo, que habló acerca de la prueba y la tentación. Con Gloria vimos que habló sobre la fe que no obra. Con Silvia Clauser vimos las diferencias o el trato distinto de acuerdo a las personas, ¿no es cierto?, haciendo excepción de personas. Con Suni vimos, por ejemplo, la reacción ante el dolor. Con Analía, cuando Dios no está en mis planes. Vimos distintos problemas que yo creo que la persona a veces puede escuchar un precioso mensaje y no ver qué es su problema. O quizás la primera reacción es justificarse, ¿no? Pero ahí comienza una falta de integridad. Empieza lo que la Biblia llama oscuridad, porque niego una situación, no la veo como Dios la ve, porque la Biblia me dice que Dios es luz. Y la persona con integridad deja entrar la luz. La persona con una lealtad doble crea oscuridad en su interior y hasta llega a creer que la oscuridad es luz. Fíjense en 1 Juan, vamos todas a 1 Juan, síganme en esto porque es muy interesante. Y en estos últimos meses vi qué perfección en la palabra de Dios, teniendo una relación tan estrecha. Por ejemplo, cuando hicimos nuestra hora silenciosa en Efesios, terminando Efesios y empezando Josué, voy a la iglesia este domingo y casi me quitan el mensaje porque hablaba sobre 1 Juan. Y anoche mismo escuchando en FIME la palabra de José dije, qué perfección, cómo Dios habla, sin saber uno de otro. Era como una perfecta armonía en toda la palabra de Dios. Pero es bueno que veamos acá este pasaje, porque acá se ve un proceso tremendo de desmoronamiento, caída moral y espiritual. Porque el versículo 5 y 6 dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El primer paso hacia la oscuridad es la hipocresía. Es el mentir a los demás sobre una comunión con Dios. ¿Cómo le mentimos? Predicando lo que no practicamos, orando por cosas que no sentimos, pretendiendo hacer cosas que no hacemos. Pero las cosas no quedan ahí, no solamente quedan en un pretender, sino que sigue la caída y el desmoronamiento. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense en el proceso. En el primero decía, si decimos que tenemos comunión y no la tenemos, no practico. En este otro dice, si decimos, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Están viendo el proceso? Ya no solo le mentimos a otros, sino que hasta nosotros creemos la mentira y seguimos viviendo y transformamos la mentira en una parte de nuestra vida. Y ya no nos damos tanto cuenta que estamos entrando en una oscuridad. Primera Juan 1:10 sigue ese proceso. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos. Fíjense en que antes era, no practicaba, la verdad no estaba. Ahora dice que le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Ahora no solo le mentimos a otros, no solo nos mentimos a nosotros mismos, sino que con esto también terminamos haciendo a Dios mismo mentiroso. Se puede leer la palabra de Dios y no sentir nada. Se puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la hipocresía se convirtió en doblez. Y la doblez me apartó de Dios. Todo comenzó con tener un corazón dividido, una mente dividida y una voluntad dividida. Qué dolor y sorpresa cuando vemos a veces un ministerio, una iglesia, una vida que se desmorona. Es un dolor tremendo y nos preguntamos, ¿qué pasó? Si parecía que estaba tan bien, ¿en qué momento sucedió algo? Y es que todo seguía en marcha, todo iba pasando, mientras que la persona sostenía lo que parecía ser una comunión fiel con Dios. Entró la oscuridad y la persona ya no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. El hablar correctamente, el responder, el tener responsabilidades en una iglesia, el predicar, el enseñar bien la Biblia, el ayudar a personas no son suficientes. No cubren el lugar de hacer la voluntad de Dios. Salmo 78, 36 y 37. Podemos ver que dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Spurgeon dice, falsos en sus rodillas, mentirosos en sus oraciones. El culto de boca ha de ser muy detestable a Dios cuando está disociado del corazón. Otros reyes aman los halagos, pero el Rey de Reyes los aborrece. Fíjense en que Dios dice de Job lo que hace, no lo que dice. Habla de Job lo que es. A esto se refiere Mateo 7:21 cuando dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice, sino el que hace es el que es íntegro. Vimos en Santiago que nos habla de una fe íntegra, una fe que soporta la tentación, que persevera en la prueba, que reacciona con obediencia a la palabra de Dios, que se sobrepone a los prejuicios, que realiza obras, que controla la lengua, que se guía con la sabiduría divina, que pone al Señor en todos los planes, que depende de Él y no de las riquezas, que espera su regreso y hace de la oración el recurso básico y no de su esfuerzo personal. Pero también veo una reprensión a través del libro de Job. Podemos ir a Job 38. Versículo 4. Fíjense en qué pregunta. La primera, ¿se acuerdan entonces qué dice Dios que soy? Esta segunda es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber. Y sigue una serie de preguntas. Por ejemplo, veía en el 39,
19, diste tú al caballo la fuerza, vertiste tú su cuello de crines onduladas. En el 49 me humilla más cuando dice, tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya, y sigue hablando de cada creación, tanto de los cielos, la tierra, los animales, como si en el color, en la fuerza, nosotros tuvimos algo que ver. ¿Y qué responde Job ante todo esto? Fíjense en lo que responde. Versículo 40, versículo 4. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotras. Vemos que no tenemos ninguna decisión sobre la creación. Sin embargo, muchas veces nos sentimos en el derecho de manejar nuestra propia vida. Job entendió que Dios era soberano y no debía discutir o cuestionar, porque dice el 40, fíjense en 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Eclesiastés 5:2 es otro pasaje increíble. Eclesiastés 5:2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. ¿No nos ubica un poco decir, ¿te das cuenta lo que soy? ¿Te das cuenta lo que somos? Dice, sean pocas tus palabras. Job tuvo que reconocer que Dios era soberano. Pero fíjense en que Job era íntegro al empezar, antes de la prueba. Pero tuvo que pasar por una prueba muy dura, porque fue usado por Dios de una forma increíble para hacer callar una tremenda acusación de Satanás, a Dios y al hombre. Porque Satanás estaba acusando a Dios diciendo, todo lo que Job recibe es siervo por lo que le das. Y a Job lo acusaba, sos piadoso por el beneficio que recibís. Déjame probarlo. Pero sin embargo Job fue usado para hacerlo callar. Como Job, también nosotras tenemos que entender que debemos confiar en Dios, aunque no tengamos nada, aunque todo se vea oscuro, aunque no veamos la salida, aunque en nuestra vida sintamos que se desmorona. Aún así, tenemos que confiar en Dios. La integridad de Job hizo callar a Satanás, porque realmente le demostró sí. Hay creyentes que pueden seguir siendo piadosos cuando todo esté oscuro, cuando en sus vidas no tengan nada. La dura prueba le llevó a Job de una forma preciosa, y creo que la prueba a cada una de las que están viviendo en estos momentos, ese es uno de los propósitos preciosos de Dios, llevarte a una mayor comprensión de su persona y de su gracia. ¿No es cierto que es así? Pero vamos a ver otra cosa, la restauración, porque después de saber o preguntarme qué dice Dios de mí, ¿por qué lo hago? Que esa fue otra pregunta que Satanás en un momento le hace. ¿Acaso no sirve Job de balde? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación por lo que hago? Y después la otra pregunta, ¿dónde estabas tú cuando Él formaba la tierra y la creación? Tenemos que decir, ¿qué hago cuando me doy cuenta de dónde estoy y lo que soy? Sin duda debe haber un arrepentimiento. Cada una creo que debe ser sincera, honesta consigo mismo. Ver que quizás hablamos de unidad cuando somos independientes de nuestro servicio. ¿Saben que eso es no participar del entero que Dios quiso hacer del creyente y de la iglesia? Practicamos santidad, pero nos vamos conformando a las cosas del mundo, música, ropa, formas de hablar. Hablamos de amor hacia los hermanos, pero al mismo tiempo nuestros pensamientos los destrozamos. Los destrozamos. Segunda Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. La segunda cosa que debo hacer, al darme cuenta que en algún punto quizás no fui íntegra con mi Dios, es volver a su palabra, detenerme y escuchar. ¿Qué dice Dios que soy? ¿Qué dice? ¿Por qué lo hago lo que hago? Saber lo que quiere de mí y no mi propio criterio. Me acordaba de Génesis, que es un pasaje hermoso quizás para cada una estudiarlo personalmente. 26:18, que dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Volvió a abrir los pozos que los enemigos habían tapado, pero que su padre había hecho. Y es precioso ver el significado de esos pozos, los nombres que pasaron de ser de contención, enemistad, lo tienen abajo en sus Biblias, a veces ese concepto pasó a ser pozos de amplio, de espacio y de paz. Quizás ustedes deténganse a ver lo que significó para Isaac hacer estos nuevos pozos. Debo tomar un firme compromiso con su persona. Él es el creador y soberano. Primera Juan 15:5, que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Debo estar aferrada a su palabra, que me santifica. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y debo tener un compromiso con mis principios. Job 27:5 y 6. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Podemos leer juntas lo que dice acá? Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Más fuerte de nuevo. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Eso es lo que representa este vestido hoy. Un compromiso que cada una de nosotras debe hacer delante de Dios. No vale delante de las personas, no vale delante de compañeras, no vale delante de la iglesia, de ninguna institución. Delante de Dios un compromiso serio, porque es delante de Él que apareceré con vestiduras, blancas o rotas o sucias. Tu decisión. ¿Qué dice Dios que soy? Es un día oportuno para parar y averiguarlo. Por las dudas quizás esté equivocada. Y qué hermoso es ver cuando por ahí estamos con nuestras vestiduras y una hermana, una amiga, una sierva de Dios, temerosa de Dios, se acerca y dice: mira, se manchó tu vestido. Y se queda al lado tuyo arreglando esa mancha y ayudándote a salir. No rechaces si alguien se acerca y te muestra algo que quizás no te diste cuenta, para que aquel día, por su gracia, puedas lograr, como parte de la iglesia, como su novia, tener unas vestiduras blancas resplandecientes. Y hay aquí un espejo. Quizás la idea fue simplemente que tu rostro sea reflejado como parte de esa novia que un día vas a ser. Que Dios les bendiga y puedan simplemente tomar esta riqueza de estudios que has escuchado y no simplemente lo guardes en un cajón en tu dormitorio, sino que te lleve un compromiso serio con Dios. Señor, si lo que importa acá es lo que tú dices que soy, ¿por qué viví sin darme cuenta en una doblez o en una hipocresía? Que Dios te dé la fuerza y la claridad para ver esa manchita que se pegó a tu vida, que creo que todas en algún momento hoy tienen que parar y examinarlo. Y en algún punto decir: Señor, perdón, creí que era íntegra y no vi lo que tú decías que yo era. Límpiame y quiero volver a cavar esos pozos que son tu santidad y tu integridad. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, hemos tenido un año precioso escuchando tu palabra, tan clara y perfecta, que dejó en evidencia lo que es nuestra vida y nuestro corazón. Porque más allá de que nos vamos acostumbrando, Señor, cómo quedar ajenos a tu voz, imposible. Y Señor, como Job, deseamos que un día puedas decir de cada una de nosotras: este es mi siervo, perfecto, cabal, temeroso de Dios y apartado de mal.
que esa pueda ser una afirmación sobre cada mujer en este lugar. Si no es así, Señor, si comenzó a desmoronarse una vida y está en estos momentos aquí, que pueda en este día, Señor, volver a cavar los pozos verdaderos de agua viva, volver a tu palabra, volver a tu persona, para realmente restaurar su vida delante de ti. Señor, que no haya defensas, que no haya justificativos, sino un corazón sensible delante de ti, para realmente honrarte como tú lo mereces. Y poder ser, Señor, esas mujeres que un día como parte de la iglesia puedan entrar en tu misma presencia con vestiduras blancas. Este es un día realmente de comprometernos como Job. No vamos a quitar nuestra integridad hasta que moramos. Que esa sea la oración y el clamor de cada una de las mujeres acá. Gracias por el precioso año que tuvimos y por tu palabra. En nombre de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén.